vemos? ¿Qué más vemos? Otro detalle importante. Miren, otro detalle importante. Bueno, la línea y la que está acá por la cara anterior, entre el trocánter mayor y trocánter menor, aquí aparece una línea, ¿ven? La línea intertrocanteria. Y por la cara posterior atrás va a estar la cresta intertrocanteria, ¿ya? Bien, la diáfisis. La diáfisis del fémur, perdón, la diáfisis del fémur tiene forma cilíndrica. Tiene forma cilíndrica. La del húmero tenía forma de un prisma triangular, ¿se acuerdan? Ella tiene forma cilíndrica. Pero es cóncava por su cara posterior. Como ustedes pueden ver, la diáfisis del fémur es lisa. En su cara anterior, lateral y medial es lisa. Es una diáfisis bastante lisa. Pero si ustedes la ven por detrás, ahí está. Si ustedes ven por detrás la diáfisis del fémur, van a ver que aquí se levanta una línea de aspecto bastante rugoso. Y de ahí su nombre, la famosa línea áspera. La línea áspera. ¿Dónde se encuentra la línea áspera? En la cara posterior de la diáfisis del fémur. ¿Correcto? En la cara posterior. Esta línea áspera, ¿correcto?, va a servir para la inserción de 5 músculos, les cuento. 5 músculos. ¿Qué músculos se insertan en la línea áspera? Se van a insertar, uno, lo pongo acá, el vasto lateral del cuádriceps. 2, el vasto medial del cuádriceps también. O sea, el vasto lateral y el vasto medial del cuádriceps. ¿Quién más se inserta en la línea áspera? La porción corta del bíceps femoral. Bíceps femoral. ¿Correcto? Muy bien. Y los 3 aductores, ¿correcto? Entonces son 6 músculos, perdón, yo puse 5, son 6, ¿no? El primer aductor, el segundo aductor, ¿correcto? Y el tercer aductor. ¿Ya? Entonces son 6 músculos, perdón, yo había dicho 5, mil disculpas por el error tan severo. ¿Correcto? Muy bien, entonces son 6 músculos. Vasto lateral del cuádriceps, o sea, son porciones del cuádriceps. Vasto lateral, vasto medial del cuádriceps. La porción corta del bíceps femoral y los 3 aductores. ¿Ya? Perfecto. Ellos se insertan en la línea áspera. Y otro detalle. Nosotros vemos que la línea áspera hacia arriba, hacia el tercio superior del fémur, la línea áspera que hace hacia arriba se trifurca. Vean ustedes, se abre en 3. La línea áspera se abre en 3, hacia arriba. Eso es lo que se conoce como la trifurcación de la línea áspera. Se trifurca, se abre en 3 líneas. Una línea lateral, una línea intermedia y una línea medial. ¿Correcto? ¿Qué músculos se insertan en esas 3 líneas? Ahí viene el detalle. En la línea lateral, en la línea externa de la trifurcación, aquí viene el glúteo mayor. El que no se insertaba en el trocánter mayor, ¿se acuerdan? Ahora viene acá, a la línea externa, a la línea lateral de la trifurcación de la línea áspera. El glúteo mayor. Por eso que a esta línea, se le conoce como la línea glútea en el fémur. Ustedes lo van a ver en los libros clásicos, dicen la línea glútea del fémur. Incluso algunos dicen la tuberosidad glútea, porque es bastante gruesa, bastante visible. La tuberosidad glútea o la línea glútea en el fémur. Es la línea externa de la trifurcación, porque ahí se inserta el glúteo mayor. En la línea intermedia, acá se inserta el músculo pectíneo. Y en la línea interna, en la línea medial, acá se inserta el vasto medial del cuádriceps. ¿Correcto? El vasto medial del cuádriceps. ¿Se entendió? Ahí tenemos las 3 líneas de la trifurcación de la línea áspera. ¿Ok? Muy bien. Llegamos abajo.
acá. Si la línea áspera hacia arriba se trifurca, es decir, se divide en tres, hacia abajo, ¿qué hace? Hacia abajo se bifurca, es decir, se divide en dos. Hacia arriba se divide en tres, pero hacia abajo se divide en dos. ¿Y cómo se llaman estas dos líneas que van hacia abajo? Esas dos líneas que van hacia abajo. Miren, ¿cómo se llaman estas dos formaciones que están en la parte inferior del fémur? Estos se llaman los cóndilos. Estos son los cóndilos del fémur. Cóndilos. ¿Se acuerdan qué es un cóndilo? Un elipsoide. ¿Se acuerdan? Una estructura con forma ovoide, como un huevito. Ese es un cóndilo. Entonces, estas líneas se llaman las líneas supracondíleas. Supracondíleas. Línea supracondilia medial y línea supracondilia lateral. Así de simple. Muy fácil, ¿verdad? Perfecto. Nada más. ¿Y qué músculos se insertan en estas líneas supracondilias? Sumamente fácil, sumamente sencillo. Acá se va a insertar el vasto medial del cuádriceps y acá el vasto lateral. Y acá el vasto lateral. Del mismo, pues, del cuádriceps. ¿Quién tiene vastos acá? El cuádriceps. ¿Correcto? En la línea supracondilia medial va el vasto medial del cuádriceps y en la supracondilia lateral va el vasto lateral del cuádriceps. Nada más. ¿Quedó claro, chicos? Por último, llegamos aquí abajo. Llegamos aquí abajo, a la epífisis inferior, a la epífisis distal del fémur. Llegamos abajo, a la epífisis inferior, epífisis distal del fémur. ¿Correcto? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se llaman estas formaciones? Los cóndilos. Cóndilos. Pues un cóndilo lateral, perdón, medial, este es el cóndilo medial, medial o interno también le dicen, y el cóndilo lateral o externo. Dos cóndilos, lateral y medial. ¿Cuál es más grande? ¿O son igualitos? No son igualitos. El cóndilo medial es ligeramente más grande y más bajo. El cóndilo medial es ligeramente más grande y más bajo. ¿Correcto? Los cóndilos se ven sobre todo en la cara posterior. Estamos viendo acá el fémur desde atrás. Los cóndilos se ven hacia atrás, están doblados hacia atrás, ¿correcto? Entre los dos cóndilos, aquí en la cara posterior, vemos una fosa. ¿Ven esta fosa? Entre los dos cóndilos. Esa se llama la fosa intercondilia. La fosa intercondilia. ¿Para qué sirve esta fosa intercondilia? Acá se van a insertar los ligamentos cruzados de la rodilla. Los famosos ligamentos cruzados de la rodilla. Se insertan en esa fosa intercondilia. Los ligamentos cruzados de la rodilla. ¿Quedó claro? Muy bien. Nada más, eso es lo principal. ¿Ok? Bien, pasamos a la pierna. En la pierna tenemos los dos famosos huesecitos, la tibia y el peroné. ¿Verdad? Ambos son huesos largos. Los dos son huesos largos. ¿Correcto? Pero hay algo que llama la atención. Hay algo que llama la atención. La tibia suele ser 3 veces más gruesa que el peroné. El peroné luce como un hueso bastante delgado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué motivo es tanta la diferencia en el grosor de ambos huesos? Y la respuesta es extremadamente simple. ¿Cuál de los dos huesos se articula arriba con el fémur? La única que se articula es la tibia. El peroné no se articula con el fémur. El peroné está articulado a un costado de la tibia, pero no se articula con el fémur. ¿Se acuerdan? Los cóndilos del fémur arriba. Los cóndilos del fémur se apoyan solamente y exclusivamente sobre la tibia. Por lo tanto, el peroné no participa en la articulación de la rodilla. ¿Me dejo entender? El peroné está a un lado de la tibia, pero no participa en la articulación de la rodilla. Y por esa razón, el peso corporal, el peso que baja por el fémur,
es transmitido 100% a la tibia. El peroné no transmite peso. ¿Me dejo entender? No transmite peso. Por esa razón es que el peroné es tan delgado. Entonces, como la tibia es la que aguanta todo el peso que viene del fémur, por eso se engrosa. ¿Me dejo entender? Por eso se engrosa. Y el peroné no transmite peso. Entonces uno se hace la pregunta, entonces, ¿para qué sirve el peroné? ¿Para qué tenemos el peroné entonces? El peroné, por esa razón incluso, que los traumatismos de peroné en sus 2/3 superiores prácticamente son fáciles de solucionar por los cirujanos traumatólogos, no le dan mayor importancia al peroné, incluso hasta pueden prescindir parte del peroné, en algunos casos hasta lo extirpan. Y nadie se ha muerto porque le falta el peroné. ¿Correcto? Simple. Pero ¿en qué radica entonces la importancia del peroné? Si el peroné no es importante en la transmisión del peso, si el peroné no es importante en la articulación de los dientes, ¿para qué sirve? La principal función del peroné, chicos, está en su tercio inferior, aquí abajo. Si bien es cierto, el peroné no va a formar parte de la articulación de la rodilla, sí va a ser muy importante abajo, en la articulación del tobillo. En la articulación del tobillo, ahí sí participa, ¿correcto? Por lo tanto, los traumatismos, las fracturas de peroné en su tercio inferior sí son de cuidado, sí son peligrosas. ¿Me dejo entender? Porque si comprometen tobillo, pueden dejar severa lesión en el tobillo y luego el paciente no poder apoyarse adecuadamente. ¿Está claro? Entonces, eso es lo fundamental del peroné. Entonces, los 2/3 superiores del peroné, sirven básicamente para inserciones musculares. Ahí se insertan músculos. Los 2/3 superiores del peroné sirven sobre todo para inserciones musculares. Pero su tercio inferior es fundamental, y eso quiero que recuerden siempre, y enséñenle a sus profesores, es para la articulación del tobillo. ¿Está claro? Muy bien. En cambio, la tibia no, sí, pues la tibia aguanta el peso. No cabe duda. ¿Se entiende? Muy bien. Perfecto. Sin embargo, y les cuento un detalle interesante, que también quiero que sepan, si bien es cierto, la tibia es notablemente más gruesa que el peroné porque transmite peso, la tibia es un hueso frágil. La tibia es un hueso frágil. Es un hueso particularmente frágil. Ustedes han visto en el fútbol, cómo incluso hasta futbolistas, por hacer movimientos brujos, espontáneos, sin necesidad que los pateen, hacen un mal movimiento, se les queda a los toperoles el local, como quiere que el equipo rival no se luzca, les deja el gras alto. Con el gras alto, lo más probable es que los toperoles del chimpún se atraquen. Y hay jugadores, sobre todo, que han visto africanos, especialmente, ¿no? Y lo digo así, voy a decir por qué, que hace un giro que se les parte la pierna, lo han visto literalmente, fracturas escandalosas, horrorizantes en el fútbol, ¿lo han visto, no? Se les fractura, se les dobla la pierna terriblemente. Entonces, la tibia se puede fracturar espontáneamente. ¿Por qué? Generalmente ocurre, se han dado cuenta que en jugadores africanos es frecuente, y eso es por el antecedente de mala nutrición. ¿Correcto? La tibia es un hueso particularmente frágil, especialmente en las personas que de niño no han tenido suficiente complemento con vitamina D, con calcio. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Y si ustedes lo van a ver en los libros, la explicación es bien simple. Ustedes se van a dar cuenta que prácticamente en la mitad inferior de la tibia no hay inserciones musculares. Ustedes se palpan la cara anterior de la pierna y se tocan el hueso directamente. Pálpense la cara anterior de la pierna y se tocan el hueso, están tocando la tibia directamente. No hay cobertura muscular más que piel y algo de grasa. ¿Correcto? Por eso es que cuando sufren un golpe ahí, qué rico duele, ¿no? Porque lo que duele es el periósteo, ¿verdad? ¿Por qué creen que los jugadores usan canilleras? ¿Me dejo entender? Precisamente para protegerse la tibia. Entonces, ¿y saben por qué, chicos? Y este es un detalle que quiero que sepan, que este es exclusivo, y esto no lo van a ver en ningún libro de anatomía con absoluto, y si lo encuentran, les regalo algo. ¿Correcto? Así de claro. ¿A qué se debe la fortaleza de un hueso? La resistencia de un hueso. La fortaleza de un hueso no se debe a las fuerzas de presión, al peso sobre el hueso, no. La fortaleza de un hueso se debe a la tracción
a la tracción, a la tensión que generan los músculos sobre él. ¿Me dejo entender? A eso se debe la fortaleza de un hueso. Por lo tanto, un hueso más resistente es aquel que tenga mayor inserciones musculares. Y lo contrario también será cierto. Un hueso con escasas inserciones musculares es un hueso frágil. Eso quiere decir entonces que la mejor manera de hacer resistentes los huesos de una persona será acaso haciéndolo levantar pesas. Si no, pues a nuestro niño porque levante pesas para que tenga huesos fuertes. Se queda chato el chihuahua. ¿Me dejó entender? Se queda chato y con las piernas arqueadas. ¿Me dejó entender? Entonces, no es edad recomendable para hacer ejercicios de potencia, no es recomendable. ¿Me dejó entender? ¿Qué se le dice? Que haga deporte, que corra, que juegue fútbol, que corra, que se trepe, que destruya la casa si quiere, pero que se mueva. ¿Correcto? ¿Se entiende? Porque el movimiento generan tracciones musculares, esas tensiones musculares jalan del hueso y eso lo fortalece. ¿Me dejó entender? Bueno, chicos, hagan running, pues corran, caminen, muévanse. ¿Correcto? Entonces, para que tengan una vida saludable. Perfecto, ya saben. Entonces, bien, por esa razón este es un hueso, a pesar de eso es frágil. Muy bien. Entonces vamos directo al grano. En la tibia, en el extremo superior, vamos a ver acá los cóndilos. Estos se llaman los cóndilos tibiales. Así como el fémur tiene sus cóndilos, la tibia también ofrece sus cóndilos. Los cóndilos de la tibia. Obviamente, este será el cóndilo lateral, el que está articulado con el peroné. Ese es el cóndilo lateral. Porque no les había dicho, el peroné es lateral y la tibia es medial. La tibia, por lo tanto, son los huesos de una pierna derecha. Estos son los huesos de una pierna derecha. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Entonces, la tibia va para adentro, la otra pierna estará por acá, por si acaso. ¿Ya? Entonces, bien, este es el cóndilo lateral, que se articula con el peroné, y este es el cóndilo medial. ¿Ok? En la cara, en el contorno, acá vemos la tuberosidad lateral de la tibia, y esta es la tuberosidad medial. ¿Correcto? Y aquí aparece un tubérculo. En la cara anterior de la tuberosidad lateral de la tibia, o del cóndilo lateral, por decirlo así, en la cara anterior del cóndilo lateral de la tibia, aparece acá un tubérculo, que lo van a ver en los libros, en el éter está, el famoso tubérculo de Yernik. Lo curioso es que no tiene un nombre genérico, solamente se le conoce con el nombre de su autor. Tubérculo de Yernik. Ese tubérculo va a servir para la inserción de un tracto fibroso, de una prolongación tendinosa, que es la cintilla iliotibial. Ahí se va a insertar la cintilla o el tracto iliotibial, que es una prolongación tendinosa, que vamos a ver en un momento. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos acá la tuberosidad tibial, esta acá. Tuberosidad tibial, o la tuberosidad de la tibia. Acá se va a insertar el cuádriceps. El cuádriceps. ¿Ya? Por medio de este tendoncito que ven acá, que es el tendón rotuliano. El tendón rotuliano. El tendón rotuliano es la prolongación del tendón del cuádriceps y se inserta en la tuberosidad tibial. Bien, la diáfisis de la tibia tiene forma de un prisma triangular. Tiene forma de un prisma triangular, así. ¿Correcto? Su borde anterior, el borde anterior de esta diáfisis tibia, es lo que se conoce como la canilla. La canilla, así es su nombre oficial, ¿eh? Canilla, con 6 doble L. Eso es lo que uno se palpa y cuando te golpean ahí, el dolor es exquisito. ¿Correcto? Entonces, porque está a flor de piel. Lo que duele es el periósteo. Eso es lo que tiene alta sensibilidad. Muy bien. El borde debe ser la canilla. Mientras que en su cara posterior, vamos a ver acá, ahí está, la tibia vista de atrás, aparece una línea acá, esta línea. Esta es la línea del sóleo, en la cara posterior de la tibia. La línea del sóleo. El sóleo es un músculo. Es un músculo. Se llama línea del sóleo, pues ahí se inserta ese músculo que se llama el sóleo. ¿Correcto? Nada más. Y llegamos al extremo inferior de la tibia. El elemento más importante en este extremo inferior de la tibia
En el epífisis inferior tibia es esta formación que ven acá. Si ustedes se palpan el tobillo, ¿correcto? Van a sentir que hay dos bolitas, una por la cara externa y una por la cara interna. ¿No? Dos bolitas ahí a nivel de dos eminencias en el tobillo, una por fuera y una por dentro. La que está por dentro, ambas bolitas se llaman malleolos, por si acaso. Malleolos. La que está por dentro, ¿a qué hueso pertenece? A la tibia. Entonces se llama el malleolo tibial. O malleolo interno, también le dicen. El malleolo interno o malleolo tibial. Y este de acá, el malleolo lateral o malleolo peroneo. ¿Ya? Entonces no se olviden, en el tobillo hay dos bolitas. La que está por dentro es el malleolo interno o malleolo tibial y la que está por fuera es el malleolo externo o malleolo peroneo. ¿Correcto? Pregunta. ¿Cuál de las dos está más baja? ¿Cuál llega más abajo? El peroneo. El malleolo peroneo es más bajo, 1,5 centímetros más bajo que el malleolo tibial. ¿Ya? Bien. En cuanto al peroné, el peroné es un hueso bastante modesto, es bastante sencillo de estudiar el peroné, no tiene muchos detalles. Lo que quiero resaltar del peroné es lo principal. Miren, aquí arriba, en la epífisis superior del peroné, tiene por supuesto su cabeza y su cuello. Lo más importante, chicos, lo más importante miren, sobre todo, ya saben, ahora que estamos en un mundo violento, sobre todo siempre las mujeres, la mujer tiene una ventaja, pueden usar tacos, pónganse un taco metálico, yo sé por qué le digo. Cuando alguien las quiere agredir, ese taco puede servir. Miren, pálpense la cara externa de la rodilla. Si ustedes se palpan la cara externa de la rodilla, ahí van a palpar la cabeza del peroné. ¿Verdad? ¿Palpan o no? Miren, ¿saben? ¿No? Ahí esa, ya saben. Acuérdense, ahí está la cara externa del peroné. ¿Se han dado cuenta? El fútbol sudamericano, a diferencia del fútbol europeo, el fútbol europeo es más de velocidad y es táctico. El fútbol sudamericano es más de contacto, es más choque, más faulero. Más faulero. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Se han dado cuenta cómo juegan los uruguayos y los argentinos? Cuando quieren bajar al rival, lo primero que hacen es de frente van con la pierna en alto y saben dónde golpear. Cuando usted te das cuenta cómo faulean, no es al champazo. Hasta para faulear estudian. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se han dado cuenta que siempre van con los toperoles directo a la cara externa de la rodilla? Y eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque la cabeza y el cuello del peroné están rodeados por un nervio. Por un nervio. Acá hay un nervio. ¿Cómo se llama el nervio que rodea la cabeza y cuello del peroné? Ese nervio actualmente se llama nervio peroneo común. Nervio peroneo común. Los maestros clásicos le decían así: nervio ciático popliteo externo o lateral. Es lo mismo, ¿ya? Ciático popliteo externo o ciático popliteo lateral, ¿correcto? Y hace buen tiempo que se llama nervio peroneo común. Ya saben, chicas, ahí es. ¡Pum! Dale nomás y menos tu rodilla. ¿Estamos de acuerdo? Si tú le das ahí, vas a afectar a ese nervio. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Cuando tú le das a este nervio, el paciente o es agredido, el pie se le va a caer. No va a tener capacidad de levantar el pie. Esa persona no va a correr. Así de claro, no va a correr. Con toda seguridad. Así que dale nomás y me está corriendo, no te va a perseguir. Y se va a quedar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya saben, hay un mundo violento. Tiene que aprender a defenderse. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo fundamental. Ya saben, entonces, la anatomía tiene que servirte. Ok, entonces ya saben, nervio que rodea cabeza y cuello peroneo, peroneo común, así se llama ahora. Ya saben, perfecto. Si este nervio se lesiona, se produce pie caído. Pie caído e invertido, doblado hacia adentro. ¿Correcto? Muy bien. Ya saben. ¿Qué más? Perfecto. Ese es el nervio bien. Y abajo tenemos el malleolo peroneo del cual ya mencioné. Nada más. Ahora miren acá también, entre tibia y peroneo, ¿qué cosa hay? La membrana interósea.
de la pierna, ¿no? La famosa mio, como le digo, ¿no? Mio, membrana interósea. En este caso, de la pierna, ¿no? Membrana interósea de la pierna. ¿Se entendió? Sí. Nada más. Bien. Y el pie, llegamos al pie, ¿correcto? Llegamos al pie. En el pie tenemos, como les dije al inicio, 26 huesos, ¿verdad? 26 huesos. 7 en el tarso, 5 en el metatarso y 14 en los dedos o también llamados ortejos, ¿verdad? Bien, pregunta básica, miren, en el tarso hay 7 huesos. El primer hueso del tarso, el único hueso del pie que se articula con los huesos de la pierna, el único hueso del pie que se articula con la tibia y el peroné. ¿Cuál es? El primero que he puesto en la lista, el astrágalo o talo. ¿Correcto? Eso quiere decir entonces que en la articulación del tobillo, participan 3 huesos. ¿Verdad? Participan 3 huesos. ¿Cuáles son? La tibia, el peroné y el astrágalo. El astrágalo. Por lo tanto, la articulación del tobillo, ¿cuál es su nombre anatómico? Muy bien, la articulación tibio-peroneo-astragalina. Tibio-peroneo-astragalina. Ese es el nombre anatómico de la articulación del tobillo. Tibio-peroneo-astragalina. ¿Quedó claro? Muy sencillo. Esa es la articulación del tobillo. Ahora, el astrágalo tiene un sinónimo que a algunos, ¿no?, les causa confusión. Al astrágalo le dicen talo. Y algunos dicen la rocaza del asteroide, es decir, talón. Talo no es talón. La palabra talo es latín antiguo también, y talo, ¿saben qué significa? En latín antiguo también significa taba. ¿Han escuchado ese coloquio? Oye, hazme la taba. ¿Qué es taba? Taba, talo, es tobillo. Lo que pasa es que en la anatomía, inclusive hasta los 1800, o sea, hasta hace poco más de un siglo, ¿ya? Al astrágalo se le consideraba un hueso que no pertenecía ni a la pierna ni al pie. Le decían el hueso del tobillo. Era un hueso del tobillo, así era. O sea, no lo consideraban, no era ni de la pierna ni del pie, del tobillo. Y ahí su nombre, talo o taba, del tobillo. ¿Me dejo entender? El talo no es talón, por favor. ¿Ya? Entonces, perfecto. Ya sabe, ¿cuál es su nombre? Entonces, la articulación del tobillo se le llama ahora la articulación tibio-peroneo-astragalina o tibio-peroneo-talar. Es lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Eso es lo fundamental. Ese es el famoso astragal. Debajo, miren la imagen, debajo y por fuera del astrágalo aparece el hueso corto más grande del cuerpo humano. El hueso corto más grande del cuerpo humano y que está formando el talón propiamente. ¿Qué hueso es? Calcáneo. Ahí en mi lista, el famoso calcáneo. Ese es el hueso del talón. Ese es el que forma el talón. Una persona que cae de un segundo piso, de un tercer piso y cae de pie, suele tener fractura de calcáneo, porque cae sobre el talón. ¿Me dejo entender? Muy bien, entonces, calcáneo. Ese es el hueso del talón. Está debajo y por fuera del astrágalo. Y digo que es el hueso corto más grande del cuerpo humano. Incluso es más grande que algunos huesos largos. Por ejemplo, miren los huesos de los dedos. Los huesos de los dedos son huesos largos. Ya habrán leído qué cosa es un hueso largo, un hueso corto. Ya les dije a la clase pasada que leyeran eso. Los huesos largos tienen epífisis y diáfisis, ¿verdad? Y les dije que en anatomía el tamaño no importa, ¿verdad? Si acaso no estoy tratando de levantar la autoestima a nadie, ¿correcto? Pero el tamaño no importa en anatomía, ¿ya? Entonces, sino las características de una estructura. Entonces, miren, como un hueso corto es más grande que algunos huesos largos.
Una cosa es hueso largo, hueso corto, otra cosa es hueso grande, hueso pequeño, son cosas diferentes. ¿Correcto? Bien. Ese es el calcáneo, el hueso corto más grande del cuerpo humano y que forma el talón. Bien, delante del astrágalo, acá está el astrágalo, delante del astrágalo aparece este hueso, que es el único hueso del pie que tiene su homólogo, el único hueso del tarso que tiene su homólogo en el carpo. Tiene otro del mismo nombre. ¿Cómo se llama? El famoso escafoides. Escafoides o navicular. ¿Se acuerdan? En la mano también hay un escafoides, el primer hueso de la primera hilera del carpo. El único que tiene su homólogo en el carpo de la mano. El escafoides o navicular. ¿Dónde está ubicado el escafoides en el pie? Delante del astrágalo. Delante del astrágalo. Yo tengo el astrágalo acá y delante del escafoides. ¿Correcto? Y si delante del astrágalo está el escafoides, delante del calcáneo aparece otro hueso. ¿Cuál? El cuboides. El cuboides. ¿Correcto? Facilísimo. No se olviden. Delante de astrágalo, escafoides. Delante del calcáneo, cuboides. Y por último, delante del escafoides aparece lo que yo le digo coloquialmente, las tres hermanitas. Las tres hermanitas, delante del escafoides. Las tres cuñas. Las tres cuñas o cuneiformes. O cuneiformes. Primera, segunda y tercera. Pero surge la pregunta, ¿cómo se ordenan las cuñas? ¿Se acuerdan en la mano cómo se ordenaba todo? De lateral, porque la mano se estudia en posición supina. ¿Se acuerdan? El primer dedo es el pulgar. Por lo tanto, en la mano todo se ordena, de lateral a medial y de proximal a distal. ¿Verdad? El pie se estudia como si fuera la mano, pero en pronación. Porque el dedo grande, lo que la gente dice el dedo gordo, ¿no? El dedo grande, ¿no? Es más interno. Ese es el primer dedo. Entonces, en el pie, todo se ordena de adentro para afuera. Y también de proximal a distal. Ese es el orden que se debe manejar en pie. De medial a lateral, o sea, de dentro para afuera, y de proximal a distal. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo esa convención, entonces, nosotros tenemos las tres cuñas. ¿Cuál será la primera cuña? ¿La más medial o la más lateral? La más medial, la que esté en relación con el dedo grande. Pues esta es la primera cuña. Esta será la segunda cuña, la cuña intermedia. Y esta es la tercera cuña, la cuña lateral. La primera cuña es la cuña medial. La segunda cuña es la cuña intermedia. Y la tercera cuña es la cuña lateral. ¿Estamos claros? ¿Cuál de las tres cuñas se articula con el cuboides? La lateral, ¿no? La externa. Muy bien. ¿Quedó claro? Nada más. Y esos son los huesos del tarso. ¿Ya? Aquí quisiera resaltar un detalle importante. Quisiera resaltar acá una articulación que en el pie es muy estudiada y preguntada en los exámenes de concurso. A ver un segundo. Ahí está. Acá en el pie hay una articulación que quiero resaltar. Miren. La articulación entre el astrágalo y el escafoides prácticamente se encuentra en la misma línea que la articulación del calcáneo y cuboides. ¿Se dan cuenta? Forman un continuo. Forman un continuo. La articulación astrágalo-escafoidea y calcáneo-cuboidea forman un continuo. Y eso tiene un nombre. Tiene un nombre esta articulación. ¿Saben cómo se le llama? Se le llama la articulación transversa del tarso. Transversa del tarso, o también se le conoce como articulación medio-tarsiana, o, aquí voy a poner su nombre, articulación de Chopard. Articulación de Chopard, bastante conocida en ortopedia y traumatología, bastante preguntada en ortopedia y traumatología, la articulación de Chopard. Articulación transversa del tarso
o articulación mediotarsiana o transversa del tarso. Su epónimo, articulación de Chopard. ¿Entre qué hueso se da? La articulación es la línea articular formada por la articulación astrágalo-escafoidea y calcáneo-cuboidea. ¿Quedó claro? Que nunca se olvide. Perfecto. Pasamos al metatarso. Y el metatarso es bastante sencillo. El metatarso tiene sus 5 huesos metatarsianos. ¿Cuál será el primer metatarsiano? El más interno. Primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercero, cuarto y quinto. El primer metatarsiano es el más interno. ¿Correcto? El más interno. Los 5 metatarsianos. Nada más, muy sencillo. Son huesos largos. Son huesos largos, ¿no? Su epífisis distal viene a ser la cabeza de los metatarsianos. Su epífisis distal, la que se articula con las falanges. Esa es la cabeza de los metatarsianos. Mientras que su epífisis proximal, esto de acá, estas son las bases de los metatarsianos. Estas son las bases y estas son las cabezas de los metatarsianos. ¿Quedó claro? Muy sencillo. ¿Quedó claro, chicos? Perfecto. Pregunta, ¿qué parte de los metatarsianos se articula con los huesos del tarso? Las bases. ¿Correcto? Y precisamente, miren ustedes acá. A ver, ¿dónde están? Acá está. Precisamente, esta articulación también es famosa. También preguntada. Esta articulación entre los huesos del tarso y la base de los metatarsianos. Esta línea articular también es fundamental en ortopedia y traumatología. Le van a preguntar siempre eso. Las 2 articulaciones más famosas del pie. Esta es la segunda. Entre los huesos del tarso, específicamente, ¿qué huesos? Ustedes ven las 3 cuñas y el cuboides. Las 3 cuñas y el cuboides. Con la base de los 5 metatarsianos. ¿Verdad? Esa articulación tiene un nombre. Se llama articulación tarso-metatarsiana. Tarso-metatarsiana. ¿Correcto? Articulación tarso-metatarsiana, o también tiene un epónimo, articulación de disfranca. Perdón. Disfranca. Articulación tarso-metatarsiana y articulación de disfranca. Esas son las 2 articulaciones que nunca deben olvidar. ¿Estamos claros? La articulación transversa del tarso o medio tarsiana de Chopard y la articulación tarso-metatarsiana, ¿no?, de disfranca. Son 2 articulaciones que tienen que ver mucho con la evaluación del pie. ¿Ya? Muy bien, chicos. Perfecto. Y por último, los dedos. Igualito que en la mano. El primer dedo tiene solo 2 falanges. 2 falanges. Falange proximal y falange distal. Los demás dedos tienen 3 falanges. ¿No? ¿Cuál es la primera falange? La proximal. Primera falange, proximal. Segunda falange, media. Tercera falange, distal. ¿Quedó claro? Tercera falange, distal. Y por último, para rematar esto, pregunta básica. ¿Se acuerdan en la mano? El eje de la mano, ¿por qué metacarpiano y por qué dedo pasa? Se los dije. Por el tercer metacarpiano y por el tercer dedo, el eje de la mano, ¿verdad? En el pie, el eje del pie pasa por el segundo metatarsiano y pasa por el segundo dedo. No pasa por el tercero como en la mano. El eje de la mano pasa por el tercer metacarpiano y tercer dedo. En el pie, el eje del pie pasa por el segundo metatarsiano y segundo dedo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se ha entendido? Muy bien.